Ya muchachos, muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este panel. Mi nombre es Roberto Miranda, estoy junto a mis compañeros de el podcast que tenemos que se llama Ovejas Mecánicas. Estoy junto a Roberto Núñez, allá en el extremo, Elías Yagaman en el centro, y tenemos un gran invitado a Felipe Larenas, que es desarrollador software y además es el líder de Perspective TV, un canal de Twitch y YouTube, donde se enfocan principalmente a los Let's Plays y a otros tipos de contenido de otro tipo. Nosotros somos un podcast de conversación ñoña y que nos hemos sido aficionados durante años a distintos tipos de disciplinas, cine, televisión y videojuegos también, principalmente. Así que nos vimos con la misión de conversar un poco del fenómeno que es y ha sido estos meses, porque ni siquiera podemos hablar de un año con Cuphead. Y la dinámica en la que queremos enfrentarlo es parecida a lo que hacemos nosotros en el podcast, que es un panel donde nosotros discutimos y planteamos nuestros puntos, pero para darle un poco más de orden nos vamos a enfocar en tres grandes aspectos. Así que queremos darle inicio a la presentación y va mostrando un poco los temas que vamos a tocar. Que son principalmente tres aristas, que es la estética, la narrativa y finalmente la jugabilidad o el gameplay del videojuego, analizándolos de manera general, específica y crítica también, según corresponda. Y bueno, para partir, partamos ya con la estética. Y les doy un poco la palabra, partiendo con Elías, que es el que siempre le ha dado mucho como, claro, como que le da mucho énfasis a lo bonito que fue el juego desde un principio. Como un hombre bonito. ¿Está sonando? ¿Aló? Sí. Ahí sí. Como hombre bonito es mi misión darle énfasis a la parte bonita del juego, la estética. Oye, es imposible hablar de Cuphead sin partir por lo estético. O sea, es como lo primero que nos sorprendió quizás cuando vimos el primer tráiler o los primeros avances. Y a lo que siempre se hace mención es que se trata de un videojuego con estética basada en las caricaturas de los años 30. Correcto. Creo que es una forma un poco de simplificar el concepto, porque en realidad estas caricaturas que se les llama de los años 30 en realidad son más tiradas a los años 20. Como llamémosle estilo, se llama... Mi pronunciación es terrible. Yo te ayudo. Ayúdame. Robert Housing. Robert Hauser. Robert. Se refiere principalmente a la animación en estilo como de manguera de goma, por la forma en que las extremidades de los personajes son exageradas y claro, como dice Elías, son más de herencia de los 20 hacia los 30, entrando en la depresión, en la gran depresión. Exacto, porque claro, digamos manguera de goma, el estilo... El manguera. El manguera. Robert House. ¿Robert House? Claro, Robert Housing. Pero Robert Robert House. está lo mismo. Ya, este estilo, claro, es probablemente, según los eruditos, es el primer estilo de animación popular. Digámoslo, el primer estilo de animación que se establece y que se vuelve canon, digamos. Antes de esto existía la animación propiamente tal, pero este es como un primer diseño, o sea, primer estilo con nombre y apellido. Robert Housing. Claro, porque, disculpa, yo me acuerdo que por lo que escuché en alguna parte era que este estilo de animación se popularizó mucho porque, como estaban en la Gran Depresión, principalmente en Estados Unidos, esto los alejaba de lo que era la realidad, porque, no sé, pues si miráis otras caricaturas de Walt Disney de la época como Blancanieves o otras populares, tratan de emular mucho lo que es la realidad del movimiento y esto se aleja totalmente de un divorcio total de lo lógico en la estética. De la realidad, exacto. ¿Cachai? Que los primeros artistas, digamos, que trabajaron en este estilo de animación no eran animadores propiamente tal y por eso como que el lugar de nacimiento de este estilo no es Hollywood, es Nueva York. Y los primeros animadores en este estilo son dibujantes de tiras cómicas de diario. De comic strip, esas como viñetas, palomitas. Palomita. Pepe Antártico, acá en Chile. Pepe Antártico, claro. Entonces, las personas que trabajaban en este estilo no tenían tanto las limitancias así el movimiento real de un ser humano. Correcto. ¿Cachai? Las articulaciones. De hecho, estos estilos de caricaturas no tienen hombros, por ejemplo, en general. Y no tienen articulaciones, por eso va el nombre del estilo. Como de manguera, claro. De manguera, sí. Es como una... Exacto. Como Mickey Mouse en las primeras caricaturas. Claro, entonces este estilo
era en blanco y negro, que probablemente una de las primeras libertades que toman los desarrolladores del juego, alejarse del concepto de blanco y negro, porque si bien existen caricaturas hechas en Robert Hauser, a color, es como durante ya su última etapa, en los años 30. Claro. Como que los grandes exponentes, Betty Boop principalmente, a la que más se recuerda, o Popeye en su inicio, o Oswald, el precursor de Mickey Mouse. Todos esos personajes eran en blanco y negro. Sí. Sí, hay referente a color, pero ya son los últimos, cuando el estilo desaparece a mediados de los 30, que los eruditos, los expertos, digamos, hablan de que es precisamente Walt Disney el que termina con este tipo de animación. Como que su enfoque iba a algo más, regresar a lo realista. Porque su intención era en algún punto lograr que la animación fuera tan realista que reemplazara el live action para secuencias que no se podían hacer en live action. No, era como un precursor del GC. Exacto, ese era como su meta algún día, ¿cachai? Sí, lograr que no se generara esa diferenciación y poder hacer las secuencias de acción difíciles, qué sé yo. Claro, animadas. Por eso utilizaba mucho el rotoscopio y... También, ¿verdad? Perfecto, es otro estilo... Es otro estilo de los que viene después. Pero, ¿sabes qué? Dentro de todo, la gente de Cuphead lo hizo, que lo mantuvo y lo revivió de alguna manera, pero este estilo siempre ha tratado de no perderse. Lo podemos ver, qué sé yo, en gente que siente cariño por estos estilos, como en Hora de Aventura, por ejemplo, o Ren y Stimpy. Todavía hay gente que intentó guardar raíces de este tipo de animación. A ver, ¿qué más tenemos? Dándole un poco, no sé si los muchachos tienen, no sé, Rob, tú si tienes alguna... ¿Pensamientos estéticos? Claro, o sea, si fue relevante el momento que lo viste la primera vez, fue lo primero que te llamó la atención como a la mayoría, o luego de haberlo visto, de haberlo jugado, de haberlo estudiado, como para preparar esta charla, ¿cómo te llega a ti la estética de Cuphead? ¿Te pega de la misma manera? En primer lugar, ¿les llega? ¿Les llega ¿Ustedes tienen así como una conexión con este tipo de animación? Yo personalmente no directa, es como heredada un poco. Sí, yo creo que a mí me pasa lo mismo. De hecho, soy como el más joven del panel. No es por decirles viejos, pero soy el más joven del panel. 33 años. 34. Y claro, yo creo que es como lo mismo que dice Roberto, es como una cuestión heredada, y lo primero que me llama la atención de Cuphead en términos de animación es que genera un precedente. O sea, no hay ningún otro juego que se juegue como un juego de los años 30. O sea, es como jugar una película o una serie de esos años. Y ese fue como el enfoque que tenía el equipo de Cuphead. Y encuentro que el principal valor que tiene el juego está justamente por su estética. Es como lo principal al máximo, porque... y hablemos de las compañías de juego indie, porque este es básicamente un desarrollo independiente. Lo que se venía haciendo típicamente era, por ejemplo, tomar el pixel art. Pixel art que ya hoy en día no es necesario hacerlo por una cuestión de limitancias técnicas, sino que por una decisión estética. Entonces el hecho de tomar una idea como lo que dijeron, oye, tomemos la cuestión de los años 30 y hagamos que estáis jugando efectivamente como una película o algo así, es algo súper original. Y yo creo que justamente ahí, cuando yo lo vi por primera vez, como el 2015 más o menos, en la 3, dije, esta cuestión va a pasar a la historia por eso. Nadie lo ha hecho así. Y también el proceso manual que lo están haciendo, que no es solamente digital, porque mucha gente dice, bueno, Cuphead sí, se ve retro y todo, pero el proceso mediante el cual hicieron las animaciones es retro, o sea, lo hicieron a mano. Viendo así... se me olvida cómo se llaman los personajes, Chad y Jared Moldenhauer, los creadores. Ah, los creadores, sí. Es que dijiste personajes. No, los personajes que crearon el juego. Ah, sí, Chad, por supuesto. Chad y Jared Moldenhauer, si tú ves un poco de ellos, de sus declaraciones, de las entrevistas que han dado respecto a precisamente por qué toman este look para el juego, claro. Ellos estaban muy influenciados por esto. Quizás nosotros no, como dijimos, no nos llegó tan directamente, pero ellos no son mucho más mayores. No son mucho más mayores, pero por alguna razón tuvieron... Tú sabes, yo lo que escuché, por lo menos en una de las entrevistas, era que era por el lugar donde vivían, porque lo enfatizaban mucho. Eran de un lugar de Estados Unidos. Nebraska. Y era así como, por vivir en tal lugar, quizás por un tema de la emisión en la emisora de la televisión que ellos veían cuando chicos, daban esos monos y... Claro, una cuestión de cultura local también. Claro, de que justo te tocó que dieran los monos de Betty Boop. Porque yo me acuerdo de haber visto a Betty Boop, yo me acuerdo de haber visto a Félix y a Popeye, de los antiguos. Yo me acuerdo de haber visto Betty Boop en blanco y negro en el Mega,
Se lo daban. Y me acuerdo haber visto así como fantasías animadas de ayer y hoy, Cartoon Network a la 1 de la mañana. Sí, pues, eran esos monos muy antiguos. Onda, Fantasma del Espacio, fantasías animadas de ayer y hoy. Claro, y que tenían esa musiquita que lo hablamos la otra vez, que le ponían encima. Pero, ¿y tú, Rob, siendo también joven? Puta, yo no tengo un vínculo como emocional con la estética de Cuphead porque claro, yo Betty Boop, las primeras caricaturas de Walt Disney y todo eso, las vine a consumir después ya cuando era mayor. Claro. Cuando chico, nada, pues. Era muy poco lo que veía de Merry Melodies. Fantasía animada de ayer y hoy. Pero sí, obviamente, gatilla la atención cuando te enfrentáis a un juego que en el 2015 no era nada lo que mostraron, la primera vez que salió. Claro, muy poco. Era muy poco lo que mostraron, pero gatilla obviamente te despierta una curiosidad que creo yo no tienen los juegos de ahora, ¿cachai? Que me pasa que creo que existe un cansancio dentro de lo que es el mercado de los juegos indie, en términos estéticos, en términos narrativos, en términos de jugabilidad. Creo que existe una fatiga que, de cierto modo, Cuphead, ya en un primer acercamiento en el 2015, amenaza con derrotar, ¿cachai? Totalmente. En el sentido de que, puta, ahora se juega, es una conversación que hemos tenido mucho en el podcast, que se juega mucho a que tu juego se vea bien, mientras más cuadros mejor, ¿cachai? Claro. Y el frame rate nativo de este juego es a 24, porque es animación manual, ¿cachai? Exacto. Cada enemigo, cada movimiento está animado manualmente a 24 cuadros por segundo, replicando Eso es súper llamativo. Eso es lo que quería mencionar. Bueno, quería llegar un poco a eso cuando te escuché a ti hablar de que ellos toman la decisión de tomar este estilo de los años 30. Claro. Y que, claro, podrían haberlo hecho digital, ¿cachai? Totalmente. Todo esto pudo haberse hecho digital, pero en parte los creadores se refieren a que en parte el verdadero cariño, la verdadera carta de amor a este estilo, también se refiere a abrazar el estilo completamente, ¿cachai? Claro. Y abrazar el estilo completamente también incluye eso, incluye dibujar a mano, ¿cachai? Claro. Dibujar a mano en papel, y eso fue lo que hicieron, no para la colorización de los personajes. Los personajes están colorizados digitalmente en Photoshop, pero sí están dibujados y están escaneados. Los fondos, las acuarelas de fondo también están hechas a mano. Sí. Las acuarelas de fondo no están hechas digitales. Lo único digital es el pintado ahí de la rana o de Cuphead, los personajes. Claro, lo hicieron, pero fue el coloreo como del personaje propiamente tal, claro, para darle esa estética. Porque hacerlo en la vieja usanza, no sé si saben ustedes, pero hubiera significado imprimirlo en papel transparente y pintarlo por el otro lado. Sí, todas estas caricaturas se pintaban por el lado inverso. Se pintan al revés. Entonces, por ejemplo, eso siempre me ha llamado la atención. Partes como por la capa más externa del color. O sea, partes por... Es como hacer pintura mate. Cuando tú pintas sobre un vidrio, para que se vea el arte final, tienes que pintar lo que está primero al momento de verlo. Por ejemplo, si hay un castillo en primera instancia o está Cuphead en la primera instancia, tienes que dibujarlo a él primero y luego el fondo encima y así sucesivamente en capas. Y eso le agrega muchísimas horas de trabajo. Claro, exacto, ese es como el tema. Eso ellos en algún punto tuvieron que comprometer, ¿cachai? Claro, era o totalmente análogo, que es pintar en acetatos, que estas transparencias que dice Elías, o si no pasar en un intermedio que es dibujar en transparencia, o sea, en papel transparente y luego digitalizar y pintar, que fue lo que finalmente hicieron. Entonces, lo que trataron de hacer, de cierta medida, aquí parafraseándolo ellos mismos, es mantener de alguna manera vivo el arte, ¿cachai? Porque claro, ya en realidad no sé qué tantos referentes tenemos de animación hecha verdaderamente... ¿Para videojuegos? No, para videojuegos no, pero en animación son muy pocos. Ya ni siquiera en las animaciones. Claro. Que se dibuje a mano... Ya está como... Poco. Claro, o sea, Ghibli todavía dibuja a mano. Ghibli, claro. Pero, claro, es porque se ve un poco más. Es un bastión fascista de la animación. Oye, pero no es mentira. O sea, si al final, cuando existe una inundación como existe actualmente de medios de consumo, estamos hablando de... ¿Cuántos animes hay actualmente dando vuelta? ¿Cuántas caricaturas para niños hay dando vuelta? ¿Cuántas películas animadas están dando vuelta? Antes era que saliera una película animada en 3D, eran de Pixar siempre, y era un evento. Era, claro, va a salir la nueva película. Ahora cada 2 semanas sale una película nueva de mono en 3D. Pues, entonces, le permite saturar al mercado. Eres constante, puedes hacerlo. Esto no, pues como, ¿cuándo va a salir otro Cuphead? Bueno, en el 2025. Bueno.
Y probablemente yo creo que si hubieran tenido los medios económicos para hacerlo, quizá hubieran hecho todo el juego con todo el proceso íntegro de lo que Después implica la probable. animación. Puede ser, pero también está el tiempo de por medio, ¿cachai? No, claro, Que- por eso. Si se hubieran dado las condiciones O sea, si no hubieran sido completas, así como si hubieran tenido menos visión de que efectivamente están haciendo un trabajo para venderlo, no es una pieza de arte. Porque al final es un producto, entonces hay una demanda, hay inversionistas, tenéis que darle una respuesta así como, bueno, igual lleváis 5 años en esto. No, y sobre todo en el escenario en el que los hermanos creadores del juego se movieron, que terminaron hipotecando la casa. Sí, no, Claro, que no, fue el no meme estáis del haciendo, momento. no estáis haciendo algo por hobby. Y ¿cachai? otro dato como para ponerlo en perspectiva, el equipo de Cuphead en total, con programadores, animadores, directores, todos son 14 personas. 14 personas para hacer un juego a mano, cada una de las animaciones, o sea, hacer el proceso de coloreado ya hubiera sido frustrante e infinito, yo creo. A mano, sí, o sea, es una estadística de internet, esta la pueden encontrar, cada jefe tiene entre 1300 y 1500 frames de animación. Sí, sí. Leí pintar la eso misma a mano. estadística de internet. ¿Ah? Leí la misma ¿Leíste estadística la de misma? internet. Creo que te la mandé yo. Pues. Internet, chico simpático. ¿Cachai? Entonces, claro, o sea, a mí cuando me llegó, me sorprendió bastante fue entender cómo ellos presentaron el tema del desafío de animar una cuestión. Ellos querían darle una estética que en esencia corre a 24 cuadros por segundo. Pero el gameplay, por el estilo de juego que eligieron, tenía que correr sí o sí a 60. Exacto. Entonces fue un desafío de que por eso tienen tantos cuadros de animación cada jefe, porque claro, dibujaste estos 24 y a la estética se va a ver como si fuera a correr a 24, pero hay un consumo mayor de frames constante. Tú sabes que eso es algo que dentro de todo siempre ha pasado en la animación. Cuando se... Remontémonos a cuando se inventa el cine, digamos, y se descubre de que el ojo humano interpreta fluidamente los 24 cuadros por segundo. Claro. Comenzaron animadores como Disney a animar a 24 cuadros por segundo, haciendo los 24 dibujos separados. Perfecto. Pero, por ejemplo, Warner Brothers lo hacía a 12 cuadros por segundo y duplicaban uno. Claro, era dibujar en 2. Y el anime, tengo entendido que eran 3. Entre 3 y 4. Cacha. Incluso era menos. Por eso ¿cachai? Candy es como... lo que me imagino que a ustedes quizá cuando estaban más niños sus padres les decían esos monos son muy tiesos. Está así, y Candy se le movían los ojos nomás, pues, weón. Y era por eso, porque ahorráis frames, porque ahorráis Exacto. pega. Al final... Entonces acá en Cuphead como que de alguna manera retoman este mismo engaño, ¿cachai? Porque está animado a 24 cuadros, o sea, los dibujos hechos a 24 cuadros, pero programado a 60. Como Claro, pero ellos, claro, tomaron la técnica, pero son los únicos que animan o sea, en unos, que es lo que se llama sí, en es jerga. que la animación está hecha a 24 cuadros. Claro, sí, que está cada hecha- cuadro tiene un dibujo, ¿no? Sí. A diferencia de lo que hacía Disney y otras casas de dibujo. Pero como juego es a 60. Exactamente, como juego es a 60. Ese es como el compromise, como lo que tuvieron que llegar a hacer. Así Oye, que, y eso mismo, el hecho de que esté animado de esta manera repercute en el hecho de que no importa la resolución que le pongáis a tu monitor, el juego se ve igual. por lo que he visto, pasa mucho, que estéticamente es muy similar en todas las plataformas. Como que no hay... si corre, no hay- corre. Si corre, corre y no hay Claro. diferencia en la A lo más le resolución podéis que sacar pongáis. estos flickers, estas cuestiones que tiene así como efecto de grano de cine. Claro. Pero por lo que entiendo, corre muy... Corre igual siempre. Claro, porque ocupa este engine... ¿Cómo me ayuda? Unity. Eso, Unity. Sí, Que y la- lo otro interesante es que los tipos dijeron que al momento de implementar el juego, por la forma en la que estaba hecho, como estaban haciendo toda la animación a mano, en cuanto a recursos, el juego no pide nada. Exacto. Entonces es una ventaja, claro, pierden mucho tiempo de desarrollo realizando las animaciones por todo el proceso que decía Elías, pero al momento de implementar no se tienen que preocupar de mucho, simplemente implementar bien las mecánicas de gameplay y sería todo. Exactamente. Bueno, así que eso con respecto... Un poco para cerrar el tema De la estética. de la estética y sobre todo del trabajo, Ujú. el trabajo como enfocado a la parte estética. Me acuerdo de un término que sale de quien engañó a Roger Rabbit. Ya. No sé si espero que la conozcan, si no Vayan a verla. vayan a verla, claro. Escuchaba que Roger Rabbit se mantiene tan vigente hasta el día de hoy en términos a su calidad de efectos especiales y de animación por todo el trabajo que se le puso en su momento, ¿cachai? Por ejemplo, cada personaje tiene 8 capas de pintura por cada personaje, ¿cachai? Como 8 capas de trabajo, desde el monoplano, digamos. desde el monoplano hasta los reflejos de la luz sobre él, ¿cachai? Entonces hablaban de una escena específica de Roger Rabbit
en la que se inventa un término que le llaman golpear la lámpara, que es una escena en la que está Roger que accidentalmente empuja una lámpara y la lámpara se empieza a bambolear y lo empieza a iluminar, iluminado, oscuro. Y animar eso es muy complejo. Y no había ninguna razón para hacerlo así, en términos de guión, nada. Y la única razón para hacerlo así era el propio reto y satisfacción de lograr animar eso. De los animadores. De los animadores, ¿cachai? Entonces, a ese como concepto y que después se puede, qué sé yo, llevar a cualquier rama de cualquier trabajo, ¿cachai? Claro. A ese concepto de tomar algo que no es necesario hacerlo tan difícil, salvo por la propia satisfacción del logro de verlo completo de esa manera, le llaman golpear la lámpara. Claro, dar Entonces un paso adicional. Veo mucho de eso en Cuphead, ¿cachai? Sí, es verdad. Podrían haber dicho queremos hacer un juego retro en 16 bits y listo. Y listo. Y habría funcionado igual. Podría haberse visto como Epic Mickey, qué sé yo. No, Claro. no, perdón, como el Mickey Manía de Super Nintendo. Claro. ¿Cachai? Y no tenía por qué ir más allá, ni siquiera tenía por qué dibujarlo a mano. Yo siento que todo eso fue Para ellos. Para ellos y del propio cariño por el estilo. Exacto. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Donde vamos a hablar un poco de la narrativa y de lo particular en tanto a la forma de presentarla y a los elementos que han utilizado principalmente. A mí me llamó mucho la atención que no recurrieran, como en la mayoría de las instancias de los videojuegos actualmente, en o la damisela en peligro o salvar el mundo de algo, sino que parte desde una inspiración que viene directamente de las caricaturas de los años 20 y 30, que eran porque venían inspiradas en gente que estaba viviendo la depresión propiamente tal, la Gran Depresión, digamos. Y trataba con temas mucho más oscuros, mucho más, no sé, salían era como más tétrico, todos las calaveras, y era todo como más realista, pero desde una perspectiva ilusoria por el tema, por el tipo de animación. Entonces, la problemática que afecta a Cuphead y a Mughead es un trato con el diablo. Y de hecho ese es el título del videojuego, y viene ahí un tema de autosuperación, de lograr vencer este trato a través de las condiciones que le pone el diablo. Y eso a mí me llama mucho la atención de cómo lograron plantear plantear esta problemática y que la gente aceptara esta narrativa sin rechazarla por decir, oye, pero aquí yo no soy un héroe, sino que soy un gallo que cometió un error. ¿Cachai? No sé si a ustedes cómo les afecta, cómo les llega, o si les llega la narrativa, si por el tipo de videojuego que es relevante o no la narrativa finalmente. O sea, yo creo que en términos narrativos, Cuphead, volviendo a lo que decía al principio, Cuphead viene también a romper esta fatiga que existe en el mercado indie. La narrativa en los juegos indie creo yo que es como el post-relato. No sé, Braid, ¿cachai? Es como el cuento de Mario desde la posmodernidad. Limbo es lo mismo, ¿cachai? Es también una historia de rescate desde la posmodernidad, ¿cachai? Side. Claro, Bastión, una serie de juegos indie que son agarrar los tópicos de los grandes juegos y mirarlos desde fuera de la caja, ¿cachai? Exacto. Y en ese sentido creo yo que eso es un recurso que tampoco da para crear una industria, ¿cachai? Puede dar 3-4 hitazos, pero ya está, pues. Entonces creo que el acierto que tiene Cuphead en términos de historia, por decirlo de alguna manera, es que si bien rescata lo que bien decías tú, Roberto, esta suerte de narrativa fabulesca, de fábula, que tenían las caricaturas de los años 30, que básicamente las caricaturas de los años 30 eran para enseñarle a la gente las cosas que no había que hacer. Exacto. Por eso son Tenían macabras. moraleja. Claro, por eso son macabras y por eso los dibujos también son estéticamente horribles. Porque si eres un vagabundo no está bien, entonces te van a pasar cosas siniestras. Entonces por eso no está bien estar cesante en el escenario de la Gran Depresión de los años 20. Correcto, sí. Y eso obviamente evoluciona en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Entonces Cuphead creo yo que acierta en rescatar eso y en no indagar más en términos narrativos porque uno no es necesario, porque el juego no te exige tampoco una profundidad narrativa, ¿cachai? 2, creo que jugaría muy en contra de la misma estética de esta declaración de principios que hacen los autores ya en el 2015 de una carta de amor a la animación de los años 20 y los años 30. Y creo que esta misma lógica dualista de personajes sin capas dimensionales,
de una trama que no es compleja para nada, que hay blanco y negro, permite que cosas como, no sé, el final malo, cosas que el final malo estén en sintonía con el juego, ¿cachai? Y del final bueno, que sea tan blanco y que esté en sintonía con el juego, y no sea una ridiculez, ¿cachai? Porque creo yo que finales como eso, en otros juegos indie, te echarían a perder el juego, ¿cachai? Cuphead, en términos narrativos, es un juego que no tiene ningún matiz, y la historia no tiene ninguna profundidad, ¿cachai? Pero sí responde a un momento histórico que quizás ahora se está replicando, ¿cachai? Que en el fondo Correcto. somos nosotros como humanos, como jugadores y los propios autores del juego, como creadores de la pieza de arte, víctimas de nuestras propias malas decisiones, ¿cachai? Y nos condenamos a nosotros mismos y a una serie de personas que nos rodean por nuestras malas decisiones. Correcto. Por caer en pecados capitales, por ejemplo, que es lo que hace Cuphead, ¿cachai? Ayer veía un análisis que decía que la historia del juego, como los tipos apostaron su vida en el juego, la poca historia que tenía el juego era una analogía de lo que podía pasar dependiendo de cómo le iba el juego comercialmente. Claro. ¿Cachai? O salvaban a todo el pueblo, que en el fondo salvarse ellos mismos y lograban pagar su hipoteca de vuelta y el cacho en espada, o quedaban condenados para siempre, volviendo a tener trabajos miserables para poder pagar sus deudas hasta que se les acabe la vida. Claro. Entonces, en ese sentido, como que creo que Cuphead, si uno le busca la tercera, cuarta, quinta pata, puede responder y puede aterrizar perfectamente en el panorama global que vivimos ahora, ¿cachai? Correcto. En la garra del neoliberalismo, po. Si lo queremos ir en esa, ¿cachai? Claro. Si no, creo que es un acierto. Narrativamente es un acierto porque no te exige nada, ¿cachai? Claro, es muy simplista en comparación, por ejemplo, con los títulos que mencionaba hace un rato, no sé, Limbo, Inside con un final malo sería extraño, porque... Más malo que el que tiene. No, pero es que me refiero malo desde la perspectiva que es flagrante. El final de Cuphead está ahí. No hay un subtexto necesariamente, a no ser que queráis darte es una... lo que es. Es lo que es. Lo bueno le ganaron al diablo, fin. Todos felices. Pero yo igual encuentro que da lugar a cierta... O sea, entendiendo que es simplista y que no te demanda más de una lectura quizás. Claro. Igual, precisamente como las caricaturas de la época, siento que tiene algo que tú puedes rescatarle si lo intentas. Por supuesto, O sea, por supuesto. por ejemplo, partiendo desde el inicio de la historia, para mí ya, el concepto de que ellos pierdan su alma de alguna manera jugando con el diablo y que su misión para no sé, salvarse sea recuperar tener el alma de las otras personas que la han perdido con el diablo, ¿cachai? O sea, ser como los cobradeudas del diablo de otras personas que están en la misma instancia Situación que ellos. de ellos, ¿cachai? Claro. Igual perdieron su alma, o sea, todos los enemigos del juego son personas que están en la misma vara que ellos, ¿cachai? Sí, no, es que me refiero a lo que iba yo con... Para mí eso decías- tiene por lo menos No, sí, una hay segunda una lectura. enseñanza, que es lo que decías tú con el tema de las caricaturas, pero me refiero a que esto lo llevan en la manga, está ahí. Por ejemplo, Inside, ¿qué te enseña? O sea, ahí va a depender mucho de la persona que lo está jugando, desde el viaje que da cada uno en el juego. En Cuphead está todo ahí, es eso lo que estás haciendo. Es súper... La enseñanza viene por la parábola, no Claro. va necesariamente por la interpretación que tú le das a lo que estáis viendo en pantalla, porque hay una narrativa súper flagrante, está ahí presente. Esa es la gracia que tiene una caricatura al final. ¿Sí? Y las caricaturas son simples y si las ves como niño es simple, y si las ves como adulto le das una vuelta como la que le estás dando tú. Sí, le puedes dar una vuelta, pero yo agradezco mucho la perspectiva de Rob, porque sinceramente yo no pesqué en lo absoluto la historia del juego. O sea, lo vi, me gustaron los diseños de personaje y todo, pero siento que en un juego que es un run and gun, con cosas de juego de pelea y todo, para mí la historia está... No es que esté de más, no es que no quiera que esté, pero me gusta que sea descartable, en el sentido que no hay una barrera que te impida avanzar si no sabes algo de la historia. No, pero claro, aquí es más o menos así. Si aquí hay historia al principio y hay historia en el cierre, digamos. Claro, pero, y entre, entre medio cada acta también. pero entre medio no hay una evolución de la historia. No sé, por eso agradezco que la narrativa sea así de sencilla, porque le puedes dar vueltas, sí, en realidad es coherente y todo, pero también es fácilmente descartable si solamente estás ahí para disfrutar el gameplay y disfrutar la estética, más que una historia que te pueda... Porque el impacto de los personajes es casi Visual, nada. es o sea, nulo, es nulo, no, es nulo. no vas a llorar por Claro, por la tacita. No tenéis Por ningún la vínculo planta, las tampoco con flores, ninguno no. de los villanos, nada. Exacto. Entonces en ese ¿El ratoncito alemán no te hizo llorar? ¿No? No, El gato que está... ¿El gato no? No, pero ¿Se eso lo come? Yo creo que la narrativa de Cuphead es un acierto en ese sentido. Está bien que sea simple y que sea simple y que a la larga igual le podáis dar una vuelta, que sea coherente también. O sea, claro, yo creo que
menos es más, ¿cachai? Y, Totalmente. y el hecho de que sea simple permite de que el juego tiene ya tanta información en pantalla que ya, la música no se disfruta un poco, ¿cachai? Porque estáis tan atento a la pelea que estáis llevando que te olvidáis de la música. Los fondos no se disfrutan mucho en una primera jugada, ¿cachai? Claro. Entonces como que para disfrutar el juego realmente tenéis que ver a alguien jugándolo. Tenéis que estar al lado de alguien jugándolo para disfrutarlo, ¿cachai? Y eso es súper relevante, creo yo, en el escenario actual, que sea una cuestión súper consumible de manera pasiva, te ayuda mucho. Yo siento que es de los pocos juegos que logran que lo podéis ver en YouTube entero y no te sentís spoileado. Como que- Claro. porque tenés que jugarlo, o sea, para poder pasarlo va a depender de tu habilidad, no de... Es como el eje, tienes que vivirlo. Claro, hay que vivir. Pero eso pasa con todos los juegos en realidad. Yo creo que hay una crítica, bueno, ahí nos vamos en otro tema, pero mucho más general, en contra de los Let's Players. Que es como, por ejemplo, lo que hace Nintendo, que es como, no, tú me tienes que pagar por mostrar Bueno. el juego y cosas así. Pero al final el valor inherente del videojuego es efectivamente jugarlo. jugarlo. Entonces, hay, por ejemplo, en YouTube hay un Let's Play de Cuphead sin comentarios completo. Completo. Y que dura 2 horas y lo puedes ver entero, ver la historia, ver todo, pero igual vas a querer comprar el juego, porque al final Claro. la gracia del juego es jugarlo. Claro, pero por ejemplo, lo que dice Roberto, no sé, un amigo, me acuerdo que no tenía Play 3, entonces se vio un Let's Play de Heavy Rain. Claro. ¿Qué gracia va a tener? Él nunca se va a querer comprar el Heavy Rain después de eso, ¿cachai? Porque Sí, los, ya pero está. los beats, la gracia del Heavy Rain en particular es la historia. Claro, Sí, sí. claro. Entonces, va a depender y va a depender del consumidor también. O sea, si al final a ti no te gustan los spoilers, que yo soy culpable de eso, no lo veo nomás, pues, y ya. O sea, no voy a estar quejándome y hay gente que lo hace porque quiere pan y pedazo. O sea, quiere ver la weá en YouTube, disculpen, y después se quiere quejar porque se lo spoilearon. Entonces, ¿por qué lo viste? Si, ¿quién te amarró? Te amarraron a verlo. Así como, no, pero ¿por qué estoy mostrando la historia? Pues, loco, hay 1.000 millones de videos más. Clic en otro. Claro. Fin. ¿Cachai? O no ver nada. O no ver nada, ¿cachai? Si al final está la opción ahí. Pero bueno, nos estamos desviando para variar. Ovejas mecánicas. Como, No lo para, olviden. como para ir cerrando con eso, igual lo bueno de, creo De yo, la narrativa. otro acierto que tiene Cuphead en el sentido de que te spoileáis cosas, es que los jefes quizás no tienen una sola manera, para linkear con el tema que sigue, no tienen una sola manera de vencerlos, entonces... Sí, Exactamente. eso va para la parte del Entonces, gameplay. Y esa va para la parte del gameplay, que pasamos a es eso. el tema que vamos a pasar ahora. Por favor, si podemos ver la siguiente diapositiva. Ahí llego. Bueno, vamos a hablar del gameplay o jugabilidad y de hablar un poco. Yo creo que hay temas relevantes, que es la dificultad, que siempre se le hizo mucho énfasis en redes sociales, en YouTube. Las inspiraciones y cómo también te sirve para contar una historia a través del gameplay, que también se está utilizando en el postmodernismo, en la postmodernidad de los videojuegos. Por ejemplo, no sé, tú mencionabas, ¿cómo se llama? Bastion tiene mucho el tema del gameplay asociado al contar la historia. Claro. Así que, bueno, Chigen, te dejo a ti que nos conté un poco qué opináis tú del gameplay de Cuphead. ¿Qué te pareció? 2 páginas de odio sobre el gameplay de Cuphead. No. Me lo adelantó antes de... Primero que todo, yo amo No, Cuphead. Lo amo, para que no digan que no lo amo. Cuphead, No lo ama. Cuphead en general creo que se puede resumir súper bien en 3 conceptos. Para mí, Cuphead es un juego de memoria, habilidad y ejecución. De hecho, después vi un análisis donde hacía como una comparativa muy similar a esa. Y para mí es, en términos de memoria, porque parte del juego y la naturaleza del juego, que es un run and gun con elementos de juego de pelea, elementos de shoot 'em ups como Air Fighter y cosas así. También, por ejemplo, los creadores nombran mucho Gunstar Heroes, gran juego de Sega Genesis. En una entrevista también nombran a Radiant Silvergun, que es un gran juegazo ¿Es de el juego Dreamcast. del de Dreamcast. De Dreamcast salió remake para Xbox 360 también, etc. Pero en general siempre en ese estilo de juego está la memoria, la habilidad y la ejecución. Memoria para recordar los patrones, por ejemplo, del jefe o de la misma etapa. La habilidad de efectivamente poder sobrepasar o sobrellevar ese desafío que te impone el juego. Y ejecución de, una vez que ya lo puedes hacer, hacerlo consistentemente. De hecho, hablando de lo mismo que decías tú, Roberto, el tema de las dificultades, la dificultad en Cuphead, la única cosa que cambia es cuánta energía tiene el jefe para poder llegar a matarlo y la velocidad que tienen los proyectiles. No tiene, por ejemplo, no sé, nuevas
nuevos patrones. Claro, no cambian los patrones, no te exige algo más allá que mayor concentración y resistencia, o sea, y capacidad de reacción, digamos. Claro, entonces en ese sentido creo que yo creo que también es por un tema de tiempo, porque incluso los desarrolladores habían dicho, no, mira, van a haber jefes ocultos y cosas así, cosa que hoy en día no existe dentro del juego. Pero en general el gameplay de Cuphead, dado que se basa mucho en la ejecución y en la habilidad, está demasiado bien ejecutado. Ahora, yo diría que está muy bien ejecutado al punto que se pasa para el otro lado. Ya pasa a ser como un tributo a los juegos clásicos. Como yo decía en un principio, Cuphead, la gracia que tiene es la estética, 100%. El gameplay sí entretenido. Ahora, ¿hay jefes memorables? Sí, pero yo creo que de aquí a 10 años más, saltándome un poco a la conclusión, pero de aquí a 10 años más la gente va a recordar Cuphead no por el gameplay, lo va a recordar por cómo se veía, por cómo se hizo, y eso va a ser lo que le va a quedar en la memoria a la gente. El juego no es fome, obviamente, yo lo disfruté harto, pero eso es lo que le va a quedar a la gente al final del día. Sorry, pero cuando tú dices que va a pasar a la historia por su aspecto visual por sobre el gameplay, Sí. pero sin desvalorizar el gameplay, Sí, no, en lo absoluto. aceptando que el gameplay es bueno, por lo menos. No. Si no lo odio, Elías. Ay. No lo odio. No, sí, es muy bueno. De hecho, los movimientos... Ok. ok. El arriendo. Nos cortaron. El arriendo del local. Nos cortaron, sí. Bueno, en fin. Bueno, no importa. Para redondear entonces rápidamente lo que quería decir, cosas que no me gustan de Cuphead, para no hablar tanto, porque hemos hablado todo el rato de cosas hermosas, y las voy a decir rápido porque no tenemos tiempo. El sistema de parry no me gusta. Cuphead tiene un sistema de parry donde hay elementos que vuelan, que son de color rosado. Puntitos rosados. Son puntitos rosados que yo apretando un botón los puedo parrear. Claro. ¿Cuál es mi problema con el parry? No hay demasiada como motivación para el jugador para llegar a usar los parries. Solamente hay un par de patrones en todo el juego donde el parry es relevante. Perfecto. Se podría haber utilizado otra mecánica y se podría incluso haber eliminado. Creo que depende del jugador y va como con lo que decía Rob al principio de este tema, que muchas personas encuentran formas distintas de jugar. Particularmente yo jamás ocupaba el parry, jamás. Es que otras personas ocupaban la herramienta de parry automático y dándole mucha importancia al parry. Claro. Creo que una de las cosas que descubrí en este juego, yo no suelo comparar mi gameplay con el de otras personas. Totalmente. Pero descubrí que hay 3 o 4 estilos distintos de jugar el juego completo. No. Y eso me agradó en general. Creo que habla bien del gameplay. Pero creo que, como se mostró en algunos destellos dentro del diseño, el parry podría haber sido mucho mejor ocupado. Por ejemplo, hay un patrón hacia el final del juego donde si no ocupas el parry no puedes pasarlo. No se puede, simplemente. King Dice. ¿Ah? ¿King Dice? Sí, no puedes. Entonces, si hubieran añadido más patrones así, hubiera sido genial. Otra cosa que no me gustó del juego es el co-op. El co-op es bueno, pero tiene los mismos problemas del co-op que tenía los juegos de antaño. Tiene problemas con la cámara. Por ejemplo, como que se rompe un poco. Se rompe un poco el juego y la dificultad no se ve tan afectada como se debería ver en el co-op. Hay muchas concesiones que se han hecho en los juegos plataformeros 3D y plataformeros 2D en el último tiempo que debería haber tomado nota Cuphead. Por ejemplo, Super Mario 3D World de Wii U. Si te quedas fuera de la ventana, tienes un botón que te lleva a donde está el otro personaje para no romper así el juego o matar a tu compañero de forma equívoca. Entonces hay muchas cosas como concesiones de ese estilo que Cuphead no tomó nota y la hizo exactamente como un juego retro. Por eso digo que al final hay muchas de estas cosas pequeñas que terminan siendo como un tributo tan fuerte que se pasan hacia el lado donde no actualizaron completamente el gameplay. Hay otras cosas que sí. Por ejemplo, para nombrarlas rápidamente, el hecho de que el juego se salve constantemente y que hayan vías infinitas es súper interesante, porque eso va totalmente en contra de cómo eran los juegos de NES, por ejemplo, claro, y cosas así. Entonces, en ese sentido, está súper bien hecho. Pero, en general, para mí, el juego, insisto, va a pasar a la historia solamente por su apartado gráfico y cómo efectivamente se terminó haciendo el juego y no por el gameplay. Perfecto. De todas maneras, para demostrar, para hacer mi carta de amor a Cuphead. Sí, no, en 30 segundos. Yo, tomando en cuenta que a veces uno juega juegos que siente que son injustos en su gameplay, ¿sí? Yo siento que Cuphead es súper justo. Nunca sentí que perdiera por el juego. Sí, eso hay que decirlo. Siempre sentí que perdía por mí. Y eso me motivaba
a seguir jugando. Y yo creo que para mí el gran acierto de Cuphead para motivarme a seguir jugando era esa idea de mostrarme cuánto me faltaba. ¿Cuánto te faltó al final? Cuando Y perdía, no siempre. cuánto me faltaba por terminar y no siempre. Sí. Y eso se lo voy a aplaudir forever. Sí, no, esa fue una excelente decisión de diseño y eso sí lo aplaudo todo el rato. Bueno, chicos, les agradecemos la asistencia y bueno, nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero antes de despedirnos, les vamos a dejar una sorpresita para todos los que disfrutan esos De lo que está regalitos del fandom de Cuphead. Así peor que, fandom. Bueno, nosotros somos, mi nombre es Roberto Miranda, estoy junto a Roberto Núñez, Elías Yagaman, Chicken, Felipe Larenas de Perspective TV. Nosotros somos de Ovejas Mecánicas en YouTube, nos pueden buscar ahí. Somos un podcast semanal y los dejamos con lo que sigue, maestro. Gracias. Dibujos pornos de Cuphead de internet.